Dios es bueno. Dios es bueno. Sabe, lo que voy a compartir hoy es algo que Dios me venía ministrando hace un tiempito. Y usted sabe cuando hay una palabra que te toca, uno dice, bueno, si algún día tú quieres que lo comparta, estoy libre para hacerlo. Y la pastora justo nos había dicho, y entonces dije, bueno, tu Dios quiere que compartamos esta palabra y espero que sea de bendición para ustedes como fue con mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque me permites hoy poder traer tu palabra. Te pido que pases carbón encendido sobre mis labios. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que han llegado a tu casa. Tú conoces la situación de cada uno de ellos, tú sabes cómo llegaron, pero lo que yo te pido, Padre, que en este día no se vayan como han llegado, sino que se vayan con una palabra, con fortaleza. Señor, que se vayan con un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén. ¿Saben? Yo le puse de título al mensaje que la angustia no calle tu adoración. La semana pasada el pastor estuvo hablando sobre el tema de la alabanza y la adoración. Y cuando escuché que el pastor venía por ese lado, dije, bueno, vamos bien, papá. Es el mensaje para la próxima semana. Y saben, vamos a agarrar la historia del rey David para poder hablar de este mensaje. Y antes de que el rey David sea rey, él tan solamente era un pastor de ovejas. Era el menor de la familia de Isaí. Y sabe, el rey Samuel, el profeta Samuel, visitó la familia y él quería ver a los hijos varones. Y nos dice la palabra que cuando llegaron ahí, dice que se presentaron y el profeta estaba mirando a cada uno de los muchachos y Dios no le decía nada. Entonces el profeta va y mira al padre y dice, acá falta alguien. Entonces el padre dice, sí, hay uno que está cuidando allá las ovejas, es el menor. Y el profeta dice, ok, hasta que él no llegue no vamos a comer. Dice que buscaron a David. Y cuando llega, inmediatamente Dios le dice, es él, úngelo. David no entendía nada. En aquel tiempo, cuando llegaba un profeta, era por dos razones. O la cosa era de bendición o la cosa venía mal. Cuando él llegó, él no entendía, solo vio que vino el profeta y le echó el aceite. Y le dijo, vas a ser el próximo rey. Seguramente que en ese momento él pensó, bueno, vamos con el profeta porque ya soy el próximo rey, ya me ungió, el rey Saúl va a tener que correrse porque ya yo fui ungido. Pero no, dice que su vida continuó de la misma forma. Él siguió con las ovejas, no cambió nada. Lo único es que ahora él estaba en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque si el rey Saúl se enteraba que lo habían ungido a él, corría peligro la vida de él y la de su familia. Más adelante, cuando usted lea la palabra, se va a dar cuenta que Dios movió los hilos y llegó el día que se enfrentó contra Goliat. Y sabe, una de las cosas que pasó en ese momento, dice de que él cuando escuchó que Goliat empezó a gritar y a amenazar al ejército, él dijo, ¿quién es ese incircunciso? Y la gente lo miró y le dijo, bueno, si tú quieres pelear, tienes que pedirle
permiso al rey. Y dice que él fue, se presentó delante del rey y el rey le dice, mira, tú eres muy joven. Y él ya viene peleando desde su juventud. Y hay algo que acá justo se lo compartía a la pastora. Dice que David le dijo, rey, cuando yo estaba cuidando las ovejas y llegaba el oso o el león y robaba una de las ovejas, yo salía corriendo, se la arrebataba de su boca y lo mataba, sea oso o sea león. Y va a pasar lo mismo con este filisteo. Dice que el rey se quedó y dijo, bueno, es tu vida, dale nomás. Pero le decía yo a la pastora Karina que muchas veces leemos esa parte y como que no nos damos cuenta de una perla que hay ahí. Dice que antes que él combatiera contra Goliat, él tuvo que vencer sus osos y leones. Y si lo llevamos a la vida nuestra de hoy en día, muchas veces nosotros queremos bendiciones, pero no queremos combatir contra nuestros osos y leones. Muchas veces nosotros queremos bendiciones públicas, pero no tenemos la capacidad de vencernos nuestro ego, nuestras peleas ocultas que cada uno las conoce. Cada uno sabe con qué está batallando. Yo por mucho tiempo lo que yo batallaba era con mi carácter. A mí nadie me decía lo que se tenía que hacer. Y eso era algo que estaba lo más bien conquistando, y de repente se levantaba ese oso, ese león, y lo que conquistaba lo tiraba. Dios no te va a permitir pelear contra Goliat hasta que no venzas a tus osos y leones. Muchas veces uno piensa que está peleando contra Goliat y no, estás peleando contra tus osos y leones todavía. Pero cuando tú venzas en tu privacidad, entonces eso te va a dar la opción para seguir avanzando y poder vencer al Goliat. Y sabe que vencer a Goliat, lo que le dio, dice que el que vencía, toda la familia dejaba de pagar taxes. Y a la misma vez el rey le dijo, el que venciere le voy a dar a mi hija. Y dice la palabra que él fue y venció. Se podría decir que su vida tuvo un vuelco tremendo, porque ya no era un pastorcito, ya era el yerno del rey. Su vida había cambiado. Se podría decir que el comienzo de lo que Dios tenía para su vida empezó a tomar color. Dice que el rey le tuvo mucho aprecio hasta que lo puso como general de su ejército. Entonces sí, él iba con el mismo príncipe Jonathan y empezaron a conquistar distintos países. Y la fama de Saúl se hizo grande por lo que hacía David. Pero como yo siempre digo, la vida es una vida de proceso. Dice la palabra que las mujeres hicieron una canción y decían, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Dice que eso llegó al oído del rey Saúl y ya lo miraba mal a David, a tal punto que lo quiso matar varias veces. Él tenía miedo de que lo usurpe su reino. ¿Qué hizo David? Tuvo que huir al desierto. ¿Y qué pasó?
el rey Saúl lo persiguió con un ejército. Y dice la palabra que 2 veces Dios lo puso en la mano de David, pero David no lo mató. Y en la última, dice la palabra que el rey Saúl entró a una cueva. Y justo en la cueva estaba David con sus guerreros. Dice la palabra que los guerreros le dijeron a David: hey, Dios te lo está poniendo en tu mano, mátalo y cumple tu propósito. Imagínate en esa situación. Si lo mato, ya está. Se acaba el proceso y yo no provoqué nada. Él vino a matarme. Yo soy el ungido. Voy a ser rey. Pero dice la palabra que él no hizo eso. Él dijo: no lo voy a matar, porque él es el ungido del Señor. Lo único que hizo fue cortarle un pedazo de su ropa. Cuando sale el rey Saúl, dice que David estaba allá arriba en la montaña. Y le dijo: rey, ¿por qué me persigues si yo soy un perro muerto? Dice que el rey, cuando lo mira, le dice: Dios me puso tu vida, Dios la puso en mi mano y no te he hecho nada. Dice que el rey Saúl se puso a llorar, le pidió perdón y se fue. Pero no cambió nada. El rey volvió a su reino, pero David siguió en el desierto. Continuamos con el proceso. Pasado el tiempo, el rey Saúl pelea contra los filisteos y ahí muere él y su hijo Jonatán. Y al tiempo lo coronan a David como rey. Ahí sí ya podemos decir, se cumplió el propósito, porque cuando él reina, él empieza a conquistar todos los países vecinos. Y todos los pueblos le tenían temor, porque donde David iba, conquistaba todo. Se podría decir que ahí llegó el tiempo de paz, porque él estaba tranquilo, él tenía los mejores soldados. Pero lamentablemente, siempre hay algo que nos mueve el piso. Dice la palabra de que el hijo, Absalón, se rebela contra el rey David y lo quiere matar. Quiere usurpar su trono. Quiere matar a su mismo padre. La palabra dice de que cuando el rey David se entera de que Absalón viene, él dijo a sus guerreros y a la gente que estaba con él: vayámonos, huyamos. Dice que inmediatamente agarraron sus cosas y se fueron. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Qué harías si tu hijo o tu padre o tu hermano te está buscando para matarte? ¿Qué harías? Dice que David lo único que hizo fue agarrar lo poco que tenía, agarró camino y se fue para el monte. David, él estaba preparado para poder matar a los osos, a los leones. Él estaba preparado para pelear contra los filisteos, contra Goliat. Él estaba preparado para huir de Saúl, pero no estaba preparado para tener una pelea contra su propio hijo. Y muchas veces te va a pasar de que tú tienes problemas afuera, problemas en tu trabajo, problemas con tus amistades. Pero cuando tú llegas a casa, apagas el celular, cierras la puerta y los problemas quedan afuera. Pero ¿qué cuando el problema lo tenés adentro? ¿Qué hay cuando el problema lo tenés con tu mismo hijo?
¿Qué hay cuando el problema lo tenés con tu misma pareja? ¿Qué haces? ¿A dónde acudes? ¿Qué haces en ese momento? Mucha gente lo que hace directamente deja todo y se va. Y lo deja todo por perdido. Pero tú, ¿qué harías en ese momento? Muchas veces hasta en la misma iglesia puedes tener problemas por una gente que te miró torcido. Pero ¿qué tú harías en ese momento? En el tiempo que David estuvo pasando su proceso, si tú lees su historia, vos vas a ver que siempre el rey David estaba escribiendo un salmo, estaba componiendo música. Todo el tiempo él estaba buscando de Dios, porque él sabía de que hay tiempos buenos y tiempos malos. Es la vida misma. Es la vida misma. Tiempos buenos y tiempos malos. Y en el tiempo bueno es cuando uno se tiene que conectar con Cristo y llenarse. Para cuando venga esa presión de la angustia, de los problemas, tengamos alguna reserva en nuestro corazón. Porque la angustia lo que hace es oprimirte. Y como dice la palabra, de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Qué sale de ti cuando estás en esa opresión? ¿Qué sale? Muchas y muchos que están aquí seguramente están en distintos problemas. ¿Qué sale de tu boca cuando te sentís oprimido? Analízate. Porque Dios lo que quiere hacer hoy en tu vida es que te vayas libre. La prueba saca lo que tienes por dentro. Y como dijimos hace unos momentos, de la abundancia del corazón habla tu boca. Y también tenemos reacciones. Hay personas que reaccionan, hay personas que accionan y hay personas que se paralizan en distintas situaciones. Tú me dirás cuáles son las diferencias. La persona que reacciona, como me pasaba a mí, alguien me daba un golpe y yo le daba rápido, le devolvía. Esa es una reacción. No medí las consecuencias. Sale. Te dicen algo y tú le contestas, sin pensarlo. Las personas que accionan es, hey, si hago esto, puede pasar esto. Mejor lo hablo después. Y las personas que se paralizan son las personas que pareciera que se le fue el wifi, queda ahí nulo. Y muchas veces pasa de que es tanta la presión y el problema que no sabes ni qué hacer. El miedo, la angustia te empieza a trabajar en tu corazón. Y tú quieres reaccionar, tú quieres accionar, pero no podés. Porque la angustia te está apretando y cuando la angustia aprieta, duele. En 2 de Samuel 15:30 dice, y David subió las cuestas de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Hay algo que he aprendido y es que cuando viene un problema lo sufre toda la familia.
no lo sufre una sola persona. Nosotros pensamos que nuestros hijos no lo sufren y ellos también lo sufren. Muchas veces las luchas es interna. David tuvo diversos problemas. Él estaba preparado para huir de Saúl, estaba preparado para pelear contra los filisteos, estaba preparado para pelear contra Goliat, pero no estaba preparado para pelear contra su hijo. Y déjame decirte esto. Dios no va a permitir una guerra en tu vida sin antes no tener una estrategia para vencerla. Dios no va a permitir que tú tengas una prueba sin antes no tener una salida para obtener la victoria. Y aunque uno, como dijo la pastora Karina, está esperando y no vemos respuesta, quédate tranquilo, porque en ese proceso Dios está trabajando en tu corazón. Y quizás Dios todavía no te lo dio porque sabe que tú no estás preparado. Si te lo da ahora, quizás lo vas a perder. Y aunque esté pasando 5, 10, 15 años y todavía no te lo dio, Dios no se ha olvidado. Quizás lo que está pasando es que tú no estás dejando que Dios trabaje en tu corazón. Muchas veces nosotros le cuestionamos a Dios, pero nos olvidamos de analizarlo nosotros mismos, cómo está nuestro corazón. Que hay cosas que Dios nos dice que tenemos que empezar a soltar, a dejar. Dice que la situación llevó a David a buscar a Dios. Él no fue a ver a ningún amigo para pedir un asilo. Ni siquiera fue con gente poderosa. Dice que no. Él dice que él agarró llorando, pero siguió al monte de los olivos. Dijo, allá voy, me voy a encontrar con Dios. No importa lo que está pasando a mi alrededor. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y la definición de angustia es, la angustia es un estado afectivo de intranquilidad y de aflicción. Está relacionado con el miedo, la desesperación y la incertidumbre. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas cuándo fue el momento de más angustia que tuviste en tu vida? Recuérdalo. ¿Cuál fue? Yo te voy a compartir el momento más duro que tuvimos como pareja con la pastora Cari. Fueron dos. El primero fue cuando, después de tanto tiempo, Dios nos regaló a Emanuel. Y a eso de los 4 meses, Cari tuvo un aborto espontáneo. Y entonces ya se imaginarán lo que uno tiene en la mente. Pero cuando fuimos a ver al doctor, en ese momento nosotros ya estábamos confiando en Dios, para la misma vez viendo lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo que en ese momento a la pastora Cari le dicen, acuéstese y vamos a analizar. Y la pastora Cari me mira y me dice, recordá algo, ¿qué? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y yo como hombre digo, no, tranquila, todo va a salir bien. Yo veo que la doctora va, viene y no se veía nada. Y en ese momento nos mira
y se empieza a reír. Y entonces Cari dice, ¿qué pasa? Dice, no, es que esto es la primera vez que lo estoy viendo. ¿Qué pasó? Y va y que nos muestra. Y le saca esa foto. Y en esa foto sale mi hijo con las 2 manos arriba. Y la tenemos hasta hoy en día. Y la segunda vez que fue la angustia más fuerte fue justo el día anterior al parto, que fue un chequeo normal y después rompió bolsa y ahí, bueno, estábamos en el hospital y fue una negligencia médica porque no le quisieron hacer el ultrasonido porque Manuel no venía en posición. Empezó con el trabajo de parto y no pasaba nada. Y entonces la tuvieron 18 horas a Cari con trabajo de parto. Y en un momento yo iba a entrar con ella para cirugía, pero como la cosa se complicaba, entonces me dijeron que no, que tenía que esperar afuera. Y en ese momento muchas cosas pasaban sobre mi cabeza, o sea, ¿qué está pasando, Dios? Tendría que ser el mejor día de mi vida y no sé qué es lo que está pasando. Y unas amistades, amigas que conocían al doctor, vinieron y el rostro de ellos estaba medio raro y yo dije, acá está pasando algo grave. Y como ellos se dieron cuenta, ella vino y me dijo, bueno, te tengo que decir esto, que Emanuel no tiene oxígeno y creen que lo van a perder. Y a la misma vez, Karina también. En ese momento de angustia, a mí se me nubló todo y lo único que se me vino a la mente en ese momento fue el Salmo 18:6, que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Yo decía, Dios, tú lo hiciste una vez, lo puedes hacer de nuevo. En ese momento de angustia yo podía haber hecho de todo en ese hospital, porque era negligencia de ellos. Pero gracias a Dios estaban los pastores y amistades y todos estaban orando. Y recuerdo que el personal del hospital estaban enojados porque había mucha gente. Y el doctor sale y dice, no, está bien, porque la paciente que está adentro lo necesita. Y bueno, ya después lo otro es historia. Nació Manuel sin ninguna secuela. Karina también. Pero en ese momento de angustia, yo lo único que hice fue, confío en vos. Y me fortalecí en la palabra. Pero sé que muchas veces cuando uno está en esas angustias, uno reacciona de diferente manera. Pero vas a reaccionar dependiendo a lo que tú tengas en tu corazón. Una cosa es adorar cuando todo va bien, pero ¿qué tú haces cuando todo está mal? Es fácil unirnos con los muchachos en alabanza cuando recibiste la petición que tú querías, pero Dios te observa cuando no has recibido lo que todavía tú estás esperando, y Él observa cómo tú accionas
en medio de la alabanza y la adoración. Cuando tú llegas aquí o en tu casa, tú estás supuesto a estar adorando a Dios, dándole las gracias por las cosas que te dio, por las cosas que no te dio. Tú tienes que darle las gracias por el proceso que tú estás pasando. Tú le tienes que dar las gracias porque Dios tiene un propósito específico contigo. Pero a la misma vez, tú tienes que pasar un proceso. Y el proceso a nosotros no nos gusta. No nos gusta pasar por el dolor, pero es necesario. La adoración es una experiencia. Y como decía el pastor la semana pasada, una cosa es la alabanza y otra cosa es la adoración. La alabanza es todos juntos. La adoración es individual. Y ahí es cuando Dios te quiere escuchar específicamente a ti, en la adoración. Por eso cuando está el grupo de alabanza que están cantando, es el momento de adorar todos juntos. Y cuando tú puedes tener esa experiencia de la alabanza y la adoración, ahí vas a entender que la adoración es un arma. El arma que el diablo no quiere que tú la uses. Porque él sabe que cuando tú aprendes a adorar, las cadenas se rompen. Lo que el diablo quiere es mantenerte tu boca cerrada. Porque cuando empiezas a adorar, las cadenas se rompen. David sabía lo que es adorar. Las características que tenía David era que él era un guerrero y un adorador. Cuando era momento de guerra, él agarraba su espada y vamos a conquistar. Pero cuando llegaba, él sabía que tenía que adorar. Y eso era algo que lo caracterizaba a él. El adorador que tiene experiencia con Dios se nota. Por eso Saúl buscaba músicos y eligió a David. Y cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu malo se apartaba de Saúl. Cuando David tocaba, no cuando los músicos tocaban. ¿Qué tú haces en tu casa cuando tú sientes que no hay un buen ambiente? ¿Qué tú haces? Nosotros tenemos ahora la costumbre, por lo general el día domingo, me levanto y apenas me levanto, pongo alabanza fuerte. Despierta a Manuel, despierta al perro, pero los domingos alabanza. ¿Por qué? Porque voy a la casa de papá. ¿Qué tú haces cuando tú sientes algo extraño en tu casa? No permitas que eso se quede. Pon alabanza, empieza a adorar a Dios, empieza a cantar y vas a ver que el ambiente de tu casa va a empezar a cambiar. ¿Cuántas veces te ha pasado que haces el bien y te pagan con mal? El rey David, ¿qué le hizo a Absalón? Absalón era el príncipe, tenía todo, no le faltaba nada. Y aún así, quiso matar a su padre. ¿Sabes? Estudiando la palabra también vi a Pablo y a Silas. Dice que Pablo y Silas estaban yendo a Filipos. Y cuando llegaron allá, dice que liberaron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y en vez que la gente le diera las gracias a Pablo por lo que hizo, fue todo lo contrario.
Dice que lo golpearon, le rompieron las ropas, le metieron en la cárcel y estaban encadenados. En Hechos 16, del 25 al 26 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos los oían. Te digo que Pablo podría quejarse, porque él lo único que hizo fue obedecer a Dios. Dios le dijo, tienes que pasar a Macedonia. Por ende tenía que pasar primero por Filipo. Y haciendo la voluntad de Dios, los golpearon con vara, le rompieron la ropa, lo encarcelaron y le pusieron cadenas en sus manos, en sus pies, y lo metieron en la cárcel de más adentro. Tranquilamente ellos tenían la opción de quejarse con los carceleros, pero no. Dice que ellos estaban orando y que estaban cantando himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Qué están oyendo la gente que está al lado tuyo? ¿Qué están oyendo? ¿Se están dando cuenta que tú alabas a Dios o hay quejas? Entonces, en versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eran dos los que estaban cantando. Imagínate si los presos también empezaban a cantar. ¿Qué hubiese pasado? Solo dos estaban cantando. Pablo y Silas seguramente estaban dolidos por los azotes que le dieron, pero ese era un dolor por fuera. Por dentro ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Dice, aunque me duela afuera, por dentro estoy lleno. Aunque tenga dolor afuera, por dentro estoy lleno. ¿De qué tú estás lleno? Sería la pregunta. ¿Sabes? Seguramente ya hiciste lo que tenías que hacer, pero nada pasa. Entonces ahora es tiempo de alabar. Cuando lo hagas, las cadenas se van a romper y te aseguro que va a haber un cambio tremendo. El diablo puede encadenarte, puede ponerte las cadenas en tus manos, en tus pies, puede ponerte una enfermedad, puede ponerte problemas, puede ponerte dificultades, pero lo que el diablo no va a poder es callar tu boca. El diablo no puede callar tu boca y tú no puedes quedarte callado. Es decisión tuya. ¿Qué vas a hacer en medio de tu problema? Tienes dos opciones, o quejarte o alabar. Si te quejas, te puedo decir que vas a seguir dando vueltas en la misma situación. Ahora, si tomas la otra opción, te aseguro que la tormenta la vas a pasar. La angustia no pudo detener a David. Dice la palabra de que David siguió. A pesar de las lágrimas, dice que David subió al monte llorando, con la cabeza cubierta, los pies descalzos. O sea que parecía un prisionero de guerra. Pero llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Esto es tremendo. Dice que cuando llegó el rey David, él compuso un salmo. Y es el Salmo 3. Dice, oh Jehová,
¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. A pesar de que vengan los problemas, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, no me quedé callado, yo clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. La angustia no paró a David. Llorando, subiendo al monte, él agarró y dijo, yo confío en Jehová. Y empezó a escribir. La confianza de David en nuestro Dios es lo que nos tiene que motivar a nosotros a hacer lo mismo que él. No permita que la angustia te aleje de Dios, sino todo lo contrario, que te acerque más a Dios y puedas tener experiencias nuevas. Y con esto termino. Es mi salmo favorito. Salmo 126:5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Seguramente en estos momentos, con todas las dificultades que tú tienes en la noche, estás llorando. Pero agárrate de este versículo, porque vas a cosechar. Vas a cosechar. No importa la situación que tú estés pasando, tú vas a cosechar. No importa lo que estés pasando, tú vas a cosechar. Pónganse sobre sus pies. Yo recibí este mensaje en medio de una situación que estábamos pasando. Y yo sé que la angustia te asfixia. La angustia no te deja ver la solución que Dios tiene para uno. Muchas veces estamos cegados por tantos problemas y circunstancias. Pero ahí fue que me recordé el tema de la adoración. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú oras a Dios, tu mente se aclara. Dios te da estrategias para poder vencer tus problemas. Pero si tú te quedas callado, no buscas a Dios, vas a seguir igual. A tal punto que la angustia te va a seguir trabajando y te vas a cansar y no vas a querer seguir peleando. Pero Dios te dice hoy que eso lo tenés que soltar. Y aunque te cueste, empieza a alabar a Dios. Que todas las mañanas, apenas tú abras tus ojos, dar una alabanza al Señor. Busca a Dios y Él va a ser tu fortaleza. Hay cosas en tu vida que vas a tener que dejar y tú lo sabes, pero no lo vas a poder hacer por tu propia fuerza. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar para hacer eso.
Dios ya tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer. Padre, te damos las gracias por tu palabra, papá. Te pido por cada uno de mis hermanos que la han escuchado. Tú conoces la situación de cada uno. Tú conoces, Señor, por lo que están pasando. Tú conoces, Señor, los leones y los osos que están enfrentando. Tú conoces, Padre amado, la angustia que muchos pueden estar pasando. Te pido, Padre, que tú te muevas con poder. Espíritu Santo, ministra cada una de las vidas. Espíritu Santo, fortalece cada vida. Que no se vayan como han llegado. Espíritu Santo, que ellos puedan tener experiencias contigo. Que ellos puedan tener nuevas experiencias contigo, papá. Oh, Espíritu Santo, ministra cada vida. Que se caigan las cadenas, Padre. Que se caigan las cadenas, Señor. Y enséñanos, Señor, a alabarte y a adorarte con libertad. Enséñanos, papá. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Porque yo sé que veré, Señor, la respuesta de cada una de las personas que están aquí. Santo Dios. Gracias, papá.